Sí me escuchan bien, ¿verdad? Ok. Distinguidas diputadas y diputados, distinguida audiencia, celebro y agradezco a esta honorable Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación por la oportunidad que nos dieron a todos los aspirantes de ser escuchados, de ejercer nuestro derecho de audiencia, que no es un asunto menor. Sobre todo hoy, cuando en torno a la designación de autoridades vinculadas al Sistema Nacional Anticorrupción, algunos colectivos civiles están dentro de este proceso. Si aspiramos a que nuestros derechos humanos y sociales sean realidades, en lo público, en lo que a todos nos interesa y nos es común, la colaboración, el trabajo conjunto, más que elecciones volitivas, aparecen como retos insoslayables. El desafío es encontrar el punto de equilibrio entre los mecanismos de designación y contrapesos de poder que nacieron al amparo del Estado de Derecho del siglo XVIII, con otros más abiertos, inclusivos y democráticos, congruentes con la sociedad-estado de nuestro tiempo. Nuestra realidad nos aconseja que en la designación de los titulares de las instituciones de procuración e impartición de justicia, de los órganos reguladores autónomos y de los órganos de control gubernamental, no debamos dejar nada a la discrecionalidad. Sobre todo cuando aspiramos a garantizar los principios de independencia, objetividad e imparcialidad que son tan importantes en esas instituciones. Necesitamos reconocer lo que nuestra Constitución y administración pública impide nuestro desarrollo. Materializar la justicia social, eliminando las distinciones en materia agraria, sanitaria, educacional y laboral, para conducirnos todos hacia un solo y mismo objetivo: el desarrollo humano, nada más. Se ha constatado que el distingo de las sociedades-estado más desarrolladas radica en la fortaleza y flexibilidad de la administración pública que disponen los gobiernos, más allá de transiciones políticas y electorales. El hecho es que nuestra administración pública no ha sido racionalizada en todo su conjunto desde la reforma administrativa de los 70 del siglo XX. Hoy 122 millones de mexicanos contamos con una administración pública nacional donde están en juego 3.310 entes públicos que se estima integran al menos 6 millones de servidores públicos, los cuales por lo general están supeditados a un presupuesto de egresos federal que ronda el 25% del Producto Interno Bruto. Lamentablemente, está sometida no solo a una corrupción que se estima cuesta a México entre 2 y 9% del PIB, sino más aún a la legalidad, la opacidad y discrecionalidad hacendaria. Pese a que México registra un empleo público 50% inferior al de la media de los países de la OECD, en contraste, el costo de operación del gobierno es casi el doble respecto de la media internacional. Ello evidencia una paradoja dolorosa: un gobierno con niveles de pobreza en 46% de la población, pero relativamente caro e insuficiente. El sitio 123 que tenemos ganado en la corrupción está relacionado con el control del poder y el Estado de Derecho, mientras que en la media de la OECD ambos conceptos rondan una calificación cercana a 80 puntos, en nuestro país es de 50. Estos indicadores nos refieren a la inacción gubernamental frente a la desorganización, el abandono y la impunidad. Un campo fértil para la inseguridad, la corrupción y la anarquía, pero sobre todo nos aconsejan que el monopolio de la ley, más que en el derecho de la autoridad a aplicarla, radica en los límites de control social y administrativo. Por ello, llama la atención que en esta abierta lucha contra la corrupción no se haya tratado de hacer vinculatorias las recomendaciones en materia anticorrupción y en materia de auditoría de desempeño, por ejemplo, como sí lo fue en materia de transparencia. Que no se le dé el mismo alcance organizacional al derecho a la alimentación como al de la información. Que no se haya pensado en la posibilidad de una nueva ley general en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria.
que no se tenga ya una contabilidad gubernamental única para toda la República, que no se haya terminado de consolidar el sistema de seguridad pública y justicia penal, que no se haya corregido las laxitudes en las leyes de servicio profesional de carrera, de coordinación fiscal, de coordinación de la educación superior y de contrataciones públicas, que no se haya hecho nada contra el abandono e insuficiencias en los más de los municipios y contra el desaseo y malversación en el ejercicio del gasto federalizado. 17 años reiterados. La Auditoría Superior de la Federación, hay que decirlo y reconocerlo, nos ha heredado ya un bagaje de propuestas normativas, de investigación y conocimiento histórico y estadístico que es muy valioso como punto de partida. Sin embargo, tales desórdenes no se justifican. Por ello, necesitamos constituir una administración pública profesional, integral e integradora, que no esté supeditada a un solo poder, sino a la sociedad-Estado en todo su conjunto, que sin perjuicio del pacto federal mantenga cierta unidad constitucional, organizacional y de gestión operacional para toda la República, que garantice el enlace y cercanía que se necesita entre los gobiernos y la población, y entre la educación y el progreso en cada municipio y comunidad, por más alejadas que estén. La cuestión ahora es cómo lograrlo, precisamente comenzando por la casa, mejorando el desempeño de los órganos de fiscalización en México, como esta soberanía así lo está disponiendo. Una estrategia de control gubernamental efectivo es que los órganos de fiscalización interna y externa actúen con el ejemplo, que sean congruentes entre lo que practican afuera y ejecutan hacia adentro. Los órganos de control interno y externo, sin duda, poseen una facultad y capacidad única para acceder a los intersticios de todos los entes públicos, es decir, para inspeccionar e investigar en el campo mismo de las operaciones. Sin embargo, debemos potenciar estas capacidades para dar un nuevo paso, optimizar, además de fiscalizar, la gestión pública. Para poder lograrlo, se sugiere aprovechar el potencial constitucional precisamente de esta Comisión de Vigilancia, a fin de que su alcance en materia de evaluación y control no se limite a la Auditoría Superior de la Federación, sino que se amplíe al control interno. Es allí donde radica la oportunidad para que exista un control más independiente y productivo de los recursos públicos, como corresponde, por esencia, a la Cámara de Diputados en todo buen gobierno. Sobre todo, cuando el nuevo diseño constitucional no previó transparencia ni publicidad alguna respecto a los principales procesos y actos de los órganos internos de control, desde la designación de sus titulares, por ejemplo, en el Ejecutivo. Las auditorías y los procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria siguen siendo desconocidas en materia de control interno, y no así en la Auditoría Superior de la Federación. Pese a que se previó que en los órganos de control interno y externo la función de la autoridad substanciadora en ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora, el hecho es que al final ambas reportan a la misma autoridad, para que no pasa desapercibido el expediente de responsabilidad. Esto implica un riesgo abierto, al tener fragmentada la sanción y sobre todo delegarla en quienes de por sí ejercen al mismo tiempo el control, la investigación, la sustanciación y la resolución o sanción sobre un ejecutor del gasto al que están subordinados, si no lineal, sí nominal y funcionalmente. Debemos cambiar el paradigma de verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas que prevalece en nuestra Constitución, artículo 74, fracción 6, desde 1977 y transitar hacia el desempeño de la gestión pública de amplio alcance. Desprendernos de los esquemas arraigados de la Excontaduría Mayor de Hacienda,
del enfoque puro a la legalidad y la contabilidad de las cuentas, por el que se insiste y persiste en la auditoría financiera tradicional, que se ajusta más al señalamiento, a la acusación, al incumplimiento, que a la investigación y comprobación de los actos de corrupción. Debemos reconocer que lo que está en el campo intraorganizacional, personal y procedimental de los entes públicos no es ni ha sido una prioridad de los órganos de fiscalización en México. El enfoque puro a resultados de la auditoría de desempeño se ha desvirtuado hasta la nulidad de aquellos orientados a la infraestructura, la estructura de organización, las capacidades y méritos de las personas, los procedimientos y volúmenes de operación y la efectividad de los servicios al ciudadano, donde existen evidentes y enormes oportunidades de optimización de recursos, señores. Es tan grave el desorden que a simple vista es posible observarlo en las propias instancias públicas que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, donde se evidencia la proliferación de puestos de supervisión, reducidos tramos de control, desmedidas especializaciones, unidades administrativas sobredimensionadas y estructuras muchas veces repetidas en los 3 niveles de gobierno, que a la larga no solo son muy costosas, sino serán muy difíciles de revertir. Eso está relacionado con la corrupción, pues genera una cadena de omisiones, ineficiencias, lentitud de procesos, repetición de pasos innecesarios y dispendio de recursos, ya que en ciertos casos 3 de cada 4 pesos gastados en servicios personales se concentra en solo 3 de cada 10 servidores públicos. Sobre todo cuando los administradores toman decisiones estructurales sin más control que las medidas de reducción del gasto indiscriminadas que se toman a partir del presupuesto. Don Luciano, si es tan amable de concluir. Jerónimo, perdón. Perdón, don Jerónimo, porque ya ha transcurrido el tiempo designado. Contra lo que se practica y predica, los cambios constitucionales no significan mayores cargas de trabajo de estructuras por necesidad, ni insistir en la delegación de la auditoría de los recursos federales a las entidades de fiscalización locales, o en mayores contrataciones por servicios externos, ya que, como se ha constatado, la auditoría por sí es y debe ser selectiva, precisa y focalizada en segmentos regionales y estratégicos donde los esfuerzos retribuyan más y al menor costo. Debemos transitar de decisiones y direcciones técnicas unipersonales a consejos técnicos deliberativos para potenciar la fiscalización y que los resultados de la gestión surtan un efecto ondulatorio, disuasivo y preventivo automático en toda la República. En suma, necesitamos consolidar un verdadero sistema de responsabilización pública, independiente y deliberativo que centralice las funciones de información y control gubernamental para hacerlo más ágil, económico y eficiente, que brinde soporte técnico y consultivo al legislativo previo, durante y posterior, no solo para la aprobación del gasto, sino también para opinar determinadas leyes y realizar proyecciones de políticas públicas antes de que sucedan, y en su caso, para ayudar a acompañar al gobierno hasta garantizar su implementación. Estos son algunos, porque hay muchos, en mi opinión, de los retos y alcances del Sistema Nacional de Anticorrupción. Estoy aquí con la convicción de un ciudadano, de un auditor y consultor de gestión pública, que lo único que desea es servir, contribuir y someter su vocación, experiencia, práctica e investigación profesional en materia de control gubernamental al pueblo de México. Muchas gracias. Le agradecemos mucho. Procedemos ahora a escuchar las intervenciones que están en el registro y en el orden que hemos adoptado. Procede la intervención del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Muchas gracias, diputado presidente. Bienvenido, don Jerónimo de Jesús Salinas García, a esta entrevista. Decía un pensador estudioso de la administración, Woodrow Wilson, que la administración pública fue uno de los pocos que ha sintetizado el concepto de administración pública. Es muy diverso y muy amplio, pero él decía que la administración pública es la política en acción, enfocada en el poder público, obviamente. Es la política en acción. ¿Cuánto nos ha
costado medir esa política, controlar esa política en acción. Es decir, esa acción política no hemos podido, por más reformas, por más evolución que ha tenido, la fiscalización, la rendición de cuentas, el esmero del legislador, no se ha podido llegar a los resultados óptimos porque vemos que esto ha estado fallando, sobre todo en la parte de ingresos. Es decir, nos focalizamos, como es preocupación de muchos de aquí, al gasto público, que además es algo constitucional. Evaluar cualitativa y cuantitativamente el ejercicio del gasto público es un mandato de ley. ¿Cómo andamos en ingresos? ¿Qué haría usted de ser auditor para comprometer a la Secretaría de Hacienda? Porque no bastan los informes trimestrales que manda esta soberanía para transparentar los ingresos reales que tiene el gobierno federal. Es una incógnita. Hay ingresos que no sabemos. Siempre son a la alza, obviamente. Porque usted sabe que el presupuesto que autorizamos es un estimado, es un presupuesto, realmente. El paquete económico es un estimado. Y creo que ahí está una gran responsabilidad, un gran reto. ¿Qué haría usted en este caso específico de los ingresos del gobierno federal? Muchas gracias, diputado. Diputada Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, si es tan gentil. Gracias, presidente. Bienvenido a este proceso. En su información curricular que entregó a nuestra comisión, se menciona que es usted integrante desde julio de 2017 del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción. Específicamente dice ahí como vicepresidente de investigación del Sistema Nacional de Fiscalización. Por eso quisiera preguntarle qué acciones propondría desde la Auditoría Superior de la Federación para potenciar el trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción, para que este sistema no siga siendo, como algunos lo sentimos, casi un elefante blanco al día de hoy, y para que se hagan cosas concretas. Si usted me dijera, yo voy a hacer en concreto, mi prioridad va a ser este tema, que me dijera un tema para el combate a la corrupción y a la impunidad, es decir, ¿cuál sería su sello en esta titularidad de ACICER? Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Procede ahora la intervención de la diputada Araceli Damián González, de Movimiento de Regeneración Nacional. Si es tan amable. Gracias, diputado Jerónimo, bienvenido. Creo que la exposición que nos has hecho, nos has dado varias vertientes de dónde has ubicado problemas en materia de auditoría y fiscalización. A mí me gustaría que nos explicaras un poco más en relación a qué propondrías, por ejemplo, con las auditorías de desempeño, porque yo también creo que se está perdiendo dinero en esas auditorías porque no nos dicen nada, pero ¿cuál es tu propuesta? ¿Hacia dónde ir hacia esas auditorías de desempeño? Y la otra es sobre tu opinión, ya nos has dicho, pero ¿qué propondrías para evitar que los órganos de control interno superen este problema de que sean los propios titulares de dichas dependencias quienes lo están designando? Porque, digamos, ya hablaste como uno de los problemas de la fiscalización, pero en términos concretos, ¿qué es lo que tú estarías proponiendo? ¿Qué tipo de mecanismo propondrías para que hubiera más transparencia y que se diera una designación más independiente de este tipo de nombramientos? Y finalmente quisiera que me dieras tu opinión sobre lo de las APPs. ¿Qué tipo de, digamos, han salido muchas
señalamientos en términos de las asociaciones público-privadas, pero que también pues no han pasado a mayores, y qué modificaciones o tipo de auditorías podrías proponer. Muchas gracias. Rogamos ahora a la diputada Paloma Canales Suárez su amable intervención. Ella habla a nombre del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, presidente. Jerónimo, bienvenido a esta Cámara de Diputados. Derivado de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, se hizo un replanteamiento en la distribución de competencias entre la Federación y los estados. En función de esto, ¿consideras que actualmente se cuenta con las mejores herramientas para combatir la corrupción? ¿Cuáles destacarías o cuáles crees tú que se deban de implementar? Por tu respuesta, muchas gracias. Muy amable diputada. Ruego a la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hacer uso de la palabra. Gracias, diputado presidente. Preguntarle, Jerónimo, seguramente que ha leído los informes de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que hace falta que esta Cámara de Diputados haga para favorecer la actuación de quienes integran esa institución y la gran responsabilidad que tienen en materia de la fiscalización del gasto público, por un lado? Y por otro, creo que la fiscalización, alguien lo dijo en esta mesa, la fiscalización debe ser del presupuesto en su conjunto. Ya hoy se revisa el gasto, ya hay facultades también para el tema de la deuda, hablando de las entidades, pero creo que falta cerrar la pinza con la parte del ingreso. ¿Qué opinión le merece? Gracias. Muy amable diputada. Cierra esta ronda de planteamientos el diputado Salomón Fernández Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Por favor. Sí, contador. ¿No es contador? Bueno, pues bienvenido a Jerónimo aquí al Congreso, y pues yo creo que lo que nosotros queremos saber en el contexto de tu exposición, pero más bien, ¿qué, si a ti te tocara o te favoreciera ser el auditor de la Federación, de todo lo que en su momento ves en la auditoría, qué es lo que más te preocuparía por mejorar? Porque a los ciudadanos lo que más nos interesaría pues es que esto mejorara, pero que realmente la propia auditoría haga el trabajo que realmente está encomendado. Porque hace rato le hacía la pregunta a tu antecesor, que en muchos estados tenemos una problemática, una herencia de endeudamientos. Y desgraciadamente, pues transcurre otro. Vemos que en unos estados sí han aplicado a gobernadores y a funcionarios, y en otros estados no. Pero sí nos gustaría saber si en tu encomienda, y te tocaría, queremos saber, ¿tú cómo mejorarías el tema de la auditoría? ¿Sí? Porque yo creo que eso es lo más importante, cómo mejorarlo para poderlo llevarlo a la práctica, pero en la realidad. ¿Sí? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, diputado. Tomo de la urna ciudadana una de las preguntas formuladas, en este caso por México Evalúa, en la que se establece el siguiente planteamiento. ¿Cuáles son los elementos que considera deben formar parte de la Plataforma Nacional de Fiscalización que contempla el Sistema Nacional en la materia? Si es tan amable. Por favor, tiene hasta 10 minutos para dar respuesta a las distintas preguntas. Digo, discúlpeme que me quedé corto y me faltó una cuartilla de mi exposición,
pero es que a lo mejor fui muy enfático con la lectura, pero lo importante es que yo, en mi opinión, considero que más que retórica hay mucho por hacer y en la práctica, con propuestas concretas. En respuesta al contador Guízar, obviamente los tiempos, lamentablemente, qué bueno que nos escuchan, pero los tiempos creo que fueron demasiado apretados, pero voy a tratar de ser muy parco, discúlpenme, porque no voy a poder responder todo como yo quisiera. Adelante. Diputado Guízar, componentes para transparentar mecanismos de control jurídico y administrativo para los ingresos. Eso sería, yo creo que en lo general, un punto de partida muy genérico. Dije muy puntualmente que un problema estructural radica ahí, precisamente, en el control hacendario. Todos sabemos y están ahí, hay mucho material muy útil, por cierto, de la auditoría al respecto, ¿sí? La discrecionalidad con la que se manejan los recursos en materia de ejecución, ahí, porque tienen prácticamente todo el proceso, salvo la aprobación que ustedes afortunadamente filtran, pero ¿qué pasa con todo lo que es el concepto de la información que se refiere a los subejercicios, por ejemplo? Los ingresos, eso es un tema muy interesante porque nos hemos concretado a recibir informes muy valiosos, por cierto, también de la Auditoría Superior de la Federación, en el informe de avance de la gestión financiera que hace semestralmente, donde hay análisis muy interesantes sobre todo lo que es ingresos y egresos públicos en nuestro país. Es increíble que las contribuciones, sí, se destinen más recursos al gasto de operación, al gasto corriente, que a los beneficios sociales directamente. Por lo que comentaba y consultaba la diputada Corici, el Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Cómo potenciar ese sistema para combatir la impunidad? Quise ser muy enfático con los temas que tienen que ver con estructura de organización. Un elemento que lamentablemente no se está y nadie lo está contemplando, donde existen realmente los verdaderos problemas de la corrupción. Desorganización equivale a corrupción también, señores. Esto parecerá muy duro, pero es muy interesante. Necesitamos centralizar la información y el control gubernamental. Una cosa es que la operación esté en las plazas, en los entes, y otra que la información y el control no se tenga centralizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos seguir en ese juego perverso de crear instituciones para información y control descentralizadas, que están costando mucho a nuestro país, lamentablemente. Necesitamos repensarlo, señores diputados. En mi opinión, creo que hay mucha oportunidad sobre ese tema. Y concretamente, el tema está en las entidades de fiscalización locales. Es ahí donde está realmente, en mi opinión, un área de oportunidad muy importante, que necesitamos repensar, por todo lo que ustedes ya conocen, y que ya se ha dicho aquí. La diputada Damián, auditoría de desempeño. Bueno, eso es realmente lo que más me gusta, lo que a mí en lo particular he desarrollado más, aunque inicié como auditor de control contable también hace muchos años. Pero la auditoría de desempeño es una auditoría de amplio alcance. Hoy en todos los países, inclusive las naciones asiáticas, como China principalmente, están aprovechando ese importante instrumento de control gubernamental. Es un instrumento de control gubernamental, diputada, que puede generar muchísimas más economías por ingresos, por ahorros, que lo que ha generado la auditoría en todos los años que lleva desde su creación. De verdad, pueden ver los informes de auditoría de la GAO, del Consejo Nacional de Auditoría en Alemania, del Reino Unido, en fin, incluso de Brasil, por cierto. Pero
ese instrumento de fiscalización es algo que tenemos que potenciar. No se vale que nada más el 10% de la auditoría sea auditoría de desempeño y que esta auditoría, además, no esté haciendo algo fundamental, que también no lo pude decir, pero es lo fundamental de la auditoría de desempeño: el acompañamiento, el seguimiento consultivo a los entes auditados en el campo mismo de la operación, algo que es necesarísimo, porque no se vale auditar y dejar todo como está, ¿no? Necesitamos que la auditoría sea útil a todos los ciudadanos en ese acompañamiento que necesitan los entes auditados para corregir ya lo que observan. O sea, se audita y al siguiente año se hace un plan para corregirlo. Eso sería, en mi opinión. No se vale una contabilidad gubernamental que todavía no está implementada desde hace muchos años, y muchas cosas más. Diputado Canales, las mejores herramientas para combatir la corrupción. Bueno, insisto, ¿qué mejor herramienta que el control gubernamental? Ese es el pilar del Sistema Nacional Anticorrupción y la base para realmente llevar al Sistema Nacional Anticorrupción a un mejor destino. Pero necesitamos reconfigurar las estructuras internas del propio sistema. De verdad, es increíble lo que está pasando dentro de esas estructuras, ¿sí? Estructuras donde los procedimientos están totalmente avasallados. Y un ejemplo es el tema de procuración e impartición de justicia, todos lo sabemos, pero sucede en la mayoría de los casos. En materia de transparencia de información, por ejemplo, una estructura que de verdad se ha desprendido de una manera exagerada. Y quiero comentarles que en Japón, por ejemplo, esa función está centralizada en el control gubernamental, por cierto, algo que debiéramos de considerar para no gastar demasiado en estructuras y más estructuras y seguir con este gasto corriente. La diputada Minerva, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta en la Cámara de Diputados? Pues ya lo dije, aprovechar esta comisión de vigilancia. Precisamente aquí está la oportunidad. Esta comisión de vigilancia, si se amplían sus facultades tal y como están ahorita, son de gran oportunidad, pero también hay que implicar al control interno, federal por supuesto, y que cada comisión de vigilancia en lo particular lo haga en lo estatal. Diputada Rosales Reyes, ay, qué bueno que no soy contador, porque digo, esa es una visión lamentable que tenemos en México, que por automático tenemos que ser contadores los auditores. No es así. ¿Qué me preocupa por mejorar? Que la Auditoría Superior de la Federación haga lo que le encomiendan. El tema es precisamente la práctica de la auditoría. ¿Cómo mejorarla? Pues es fundamental, es cambiar el paradigma del control de cumplimiento. Nada más. Algo que parece sencillo, pero de verdad es fundamental. No podemos seguir con esta convicción de seguir únicamente privilegiando el control financiero tradicional, ¿sí? Tenemos 1,800 auditorías al año, de las cuales sí, casi el 80%, el 90%, si no estoy mal, son de cumplimiento, incluyendo todas las demás que no son de desempeño, porque todas son de cumplimiento al final. Eso no puede seguir así. Necesitamos cambiar el enfoque, ¿sí? Eso es importante, un enfoque totalmente distinto. ¿Para qué? Para privilegiar el total que es la infraestructura física, ¿sí? Las estructuras de organización, los méritos del personal, que también afectan mucho el desempeño e implican muchos problemas de corrupción, créanmelo. Perdón, me falta la principal, que es la de los compañeros ciudadanos, me da gusto. ¿Cuáles son los elementos que considera deben formar parte de la Plataforma Nacional de Fiscalización que contempla el Sistema Nacional de Fiscalización? Pues están determinados, pero en mi opinión el Sistema Nacional de Fiscalización tiene ya en sí mismo una fuente de información muy útil en el bagaje de investigaciones, de auditorías que tiene la propia Auditoría Superior de la Federación.
Ese es un gran logro de nuestra Auditoría Superior de la Federación que hay que reconocer también. Ahí están ya elementos cuantitativos, investigaciones muy valiosas que nos dicen mucho de por dónde empezar a trabajar y caminar en ese sentido. La Plataforma Nacional de Fiscalización implica que aprovechemos las tecnologías más modernas, sí, pero también las que están al alcance. Por ejemplo, no se vale argumentar que en los municipios no hay computadoras para que se contabilicen las operaciones. De verdad, créanmelo, desde los 80s hasta por radio se podían transmitir las operaciones. Cuando hay voluntad, hasta por fax se hacían, ¿no? Es decir, no hay, de verdad, hoy en la banca tienen contabilidades hasta por cliente, día a día. Digo, no se justifica. Hay quien dice que nuestro gobierno es muy grande, pero no es así. En China son 1.400 millones de ciudadanos. Es un país enorme. Sin embargo, estamos viéndolo ya, está desarrollando mucho menos de 40 años. Yo creo que es posible que desarrollemos, si aprovechamos lo que tenemos, partir de lo que tenemos, empezar por lo que tenemos y aprovechar lo que tenemos. Es decir, no pensar que las tecnologías son los equipos, sino es lo que está precisamente en nosotros, en las personas. Los que somos capaces de desarrollar y cambiar las cosas somos nosotros. Pero haber atendido sus... Muy bien. Le agradecemos mucho, don Jerónimo Jesús Salinas García, su exposición, su participación. Quedan sus reflexiones para la valoración que hagan las diputadas y los diputados de esta comisión con miras a la designación del Auditor Superior de la Federación. Muchas gracias. Me informa las...